Muy buenas noches. Vamos a empezar a ver lo que es el protocolo I2C. Este protocolo sí es un poquito más complicado. Y en este video solamente vamos a ver la teoría. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno. Vamos a ver. I2C, Master Mode. ¿Sale? Vamos a empezar con el I2C, que significa Inter-Integrated Circuit y fue desarrollado por Philips, si no mal recuerdo. ¿De acuerdo? Es un protocolo de comunicación síncrono. Pues vamos a ver lo que está aquí. ¿Vale? Entonces, se fijan, esta es una lámina de microchip, es un documento de microchip y pues bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Nosotros vamos a llegar solamente ahorita hacia el overview, que sería el resumen de lo que es el I2C o más bien dicho, cómo funciona. No nos vamos a meter mucho con los registros, puesto que mejor lo voy a querer hacer con el ejemplo que vamos a hacer en el siguiente video. Les explico para qué sirve cada uno de los registros. ¿Vale? Entonces, pues vámonos para acá. Es usado para mover datos de manera simple y rápida de un dispositivo a otro. Es una interfaz serial, es síncrono y es bidireccional. Bidireccional. Sale ahí. Nuevamente un anglicismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué son cada una de estas cosas. Como ya le estaba comentando, significa I2C, estas palabras están aquí, ¿no? Inter-Integrated Circuit Communication. El I2C es implementado en el microcontrolador PIC por un módulo llamado el Master Synchronous Serial Port, o también conocido como MSCP. Es el mismo que usamos para, por ejemplo, el SPI. Esto nos permite al puerto o a la comunicación I2C llevarse a cabo entre dos o más dispositivos a alta velocidad e incluso comunicarse con otros microcontroladores y otros muchos periféricos que están en el mercado hoy. ¿Vale? De hecho, la mayoría de los periféricos que tenemos aquí son LCDs, algunos sensores que utilizan este protocolo. ¿Sale? I2C es un protocolo síncrono. Esto permite que el dispositivo maestro, ¿sale?, inicie una comunicación con un dispositivo esclavo. Los datos son intercambiados en estos dispositivos y bueno, pues esto lo vamos a ver más a detalle a través de la presentación. Estoy traduciendo lo que está aquí, ¿sale? Para llevar una cierta idea lógica. I2C también es un protocolo bidireccional. Esto es implementado por un sistema de Acknowledge. Acknowledge, si ustedes ven la traducción literal, si no mal recuerdo, no me acuerdo qué es, mejor lo busco. Sería en el traductor. Y Acknowledge es como conocimiento, pero no me acuerdo ahorita. Reconocer, ¿no? Es como reconocer. Ok. Entonces, por un sistema de reconocimiento, el sistema de reconocimiento o AC permite a los datos ser enviados en una dirección nos permite enviar datos a una dirección a algún elemento del bus I2C. Y este elemento nos reconocerá, ¿sale?, o nos enviará ese ACK para indicar que los datos fueron recibidos. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero bueno, vean que aquí sí va a haber una respuesta del esclavo, ¿no? El esclavo me tiene que decir, ok, pues sí reconocí el dato, ¿sale? Si el maestro no recibe un acknowledge, pues esta comunicación va a tronar. Entonces vamos a verlo por pedacitos. I2C es un protocolo síncrono,
Eso quiere decir que está sincronizada con una señal de reloj. Esta se llama SCL. ¿Sale? Pues aquí dice. I2 es un protocolo síncrono. Los datos son enviados a través de una señal de reloj, SCL. La señal de reloj controla cuando los datos son cambiados. Aquí debe ser, creo yo, escritos y cuándo deben de ser leídos. Debido a que el I2C es síncrono, por lo tanto, la tasa del reloj o la velocidad del reloj puede variar, no así como en el IRS-232, ¿no? ¿A qué me refiero? Como es un protocolo síncrono, no importa si yo voy a cierta frecuencia y de repente yo me muevo a otra frecuencia, ¿no? Porque los cambios ocurren en los flancos de subida del reloj. Entonces, aunque yo aumente la velocidad o la disminuya, la transmisión sigue funcionando. Eso es a lo que se refiere con esto. El protocolo I2C es un protocolo de maestro-esclavo. El dispositivo maestro controla el reloj, como en casi todos los protocolos síncronos. De hecho, en todos. Y el dispositivo esclavo, debe de mantener la señal baja para prevenir que se haya una transferencia de datos. Y no hay transferencia de datos a menos que haya una señal de reloj. Todos los esclavos son manejados por el reloj. ¿Sale? Ahorita creo que hay un dibujito donde les explica esto, pero si no, bueno, lo voy a ir haciendo, ¿no? Yo tengo mis maestros aquí. Entonces yo tengo que puedo tener muchos esclavos, ¿vale? Unidos al mismo bus. Y solamente con dos líneas, una que se llama SCL y la otra que se llama SDA, que ahorita vamos a ver, ¿sale? Y ahorita, con este bus yo puedo controlar pues una muy buena cantidad de esclavos, ¿sale? Si no mal recuerdo son 128. Bueno. I2C es un protocolo direccional, esta es la parte interesante. Los datos son enviados en cualquier dirección, ¿sale? De la línea Serial Data Line, que se llama SDA, va por el maestro, por el esclavo, es decir, el esclavo va a enviar por la misma línea, ¿sale? O el esclavo también va a leer por la misma línea. Entonces aquí sí es donde se pone un poquito interesante. Y es lo que dice aquí, ¿no? El I2C es un protocolo bidireccional, los datos pueden fluir en cualquier dirección en el bus I2C, pero quien controla cómo fluyen, o más bien dicho, hacia dónde fluyen, es el dispositivo maestro. Entonces eso es lo que dice esa partecita de aquí. El I2C solamente es un protocolo que tiene dos señales de interfaz, o solamente ocupa dos líneas. Una se llama SDA, que maneja los datos, que se llama Serial Data. Y esta línea transfiere datos desde o hacia el maestro. Y SCL, que sería la señal de reloj, la cual controla cuando los datos son enviados o cuando son leídos. ¿Sale? Y el maestro controla el SK. Ningún esclavo va a poder iniciar una comunicación. ¿Sale? Ok, esta parte es interesante y tiene que ver más con la parte física del protocolo. Este protocolo, los pines de este protocolo, lo que serían el pin SDA y SCL, son de colector abierto. Tienen aquí un pequeño, pues aquí lo dibujan con este simbolito de un buffer. Y está bien, ¿no? Como un buffer, yo lo pondría para explicarlos como si fuera un transistor, ¿no? Un transistorcito. Donde el colector no está conectado a nada, entonces ocupa lo que se le llama una resistencia de pull-up que esté conectado al voltaje de 5 volts o la alimentación del microcontrolador. ¿Para qué? Pues para cuando aquí quiera yo enviar un dato, se cierra el transistor y por lo tanto
la corriente fluye por el de pull-up. Y cuando yo no tengo un dato, por ejemplo, que tengo un 0, pues la resistencia de pull-up se queda abierta, pero siempre hay 5 volts. ¿Sí me explico? Bueno, espero que sí, ¿no? Entonces, sí son necesarias estas resistencias de pull-up, ¿sale? Este sí es un protocolo que esas resistencias son necesarias y siempre las vamos a poner. Y bueno, lo que quería que supieran es que es un protocolo de colector abierto, ¿sale? Bueno, yo le llamaría colector abierto, le podemos decir de drenaje abierto también si fuera un MOSFET, ¿no? Entonces lo importante es que sí deben de estar esas resistencias de pull-up, ¿sale? ¿Y por qué? Bueno, de aquí se recomiendan algunas resistencias de pull-up. Esta es la parte de que yo no he visto en ningún lugar que explique cuáles son las resistencias exactas, ¿no? O cómo se puedan calcular. Pero hacemos caso a este diagramita en el cual me dice, si yo quiero una velocidad de transmisión menor a 100 kilobits por segundo, que vamos a ver más adelante, ¿vale? Menor a 100 kilobits por segundo, pues te recomiendo que pongas resistencias de pull-up de 4.7 kiloohms. De 100 kilobits por segundo, pues de 2.2 kiloohms, y llegar hasta los 400 kilobits por segundo de 1 kiloohm. Y bueno, aquí está la nota, ¿no? Valores aproximados. Entonces siempre vamos a tener esa resistencia de pull-up. Aquí no tengo un diagrama de cómo se conectan, entonces déjenme y lo checo. Ya estaba leyendo otro archivo de Texas Instruments para tratar de explicar esto, y aquí se ve más claro, ¿no? Aquí se ve, este es un bus del I2C. No más que como este no lo he descargado, perdón, no lo he descargado, no puedo rayar sobre él, ¿no? Pero aquí se ve que, por ejemplo, tengo un microcontrolador o procesador y yo debo tener estas dos resistencias de pull-up, ¿sale? Conectados a líneas SCL y SDA. Estas deben de estar porque el puerto es de colector abierto, ¿sale? Y de aquí yo lo puedo mandar a cualquier cantidad de esclavos, si no mal recuerdo son 128 o 64, no recuerdo bien el número. Y este es un ejemplo de un bus basado en I2C. ¿Qué son los típicos elementos que se pueden conectar a un puerto I2C? Memorias EEPROM, drivers de LCD, sensores de temperatura, también lo que son los controladores para LEDs. Por ejemplo, las pantallas LEDs que están en los espectaculares están hechos con pantallas LEDs, muchas veces tienen drivers que se comunican por vía I2C y otras cuestiones, ¿no? Otras cositas por aquí. Entonces, pero esta es una red I2C. Aquí lo importante es que veamos las resistencias de pull-up, ¿sale? Sí las debe llevar. Listo. Vamos a ver entonces la trama o cómo se envían los datos, ¿no? Aquí sí va a costar un poquito de trabajo, así que chequenlo. Y bueno, por lo menos en este documento de microchip, pues nos lo dividen en 5, perdón, bloques de datos, ¿no? Este que significa start, este que significa paro. Bueno, ahí bueno, ahí estoy usando el inglés y el español. Este sería iniciar, en vez de start, iniciar, reiniciar, ¿sale? Este de aquí, el dato que voy a enviar, y por último este bloquecito que es el ACK o el acknowledge, ¿sale? Entonces con esos bloques yo te hago toda la comunicación I2C y se ven bien fáciles, pero no son tan fáciles de usar, ¿vale? Ni de configurar. Entonces vamos a ver qué es cada una. Ok, la condición de start o la condición de inicio, ¿qué hace? Pues bueno, inicializa el bus I2C. ¿Y qué es lo que va a realizar físicamente? Pues que la línea SDA va a bajarse o va a hacer pues sí, va a estar en bajo, mientras que la señal de reloj está en alto. De esta manera, el esclavo sabe que ya va a empezar a haber una comunicación porque ya inicializó el bus, ¿sale? Siempre que ocurra esto, que el SDA esté en alto, bueno, que realice un bajo, mientras que hay un reloj en alto.
¿sale? Entonces de esa manera vamos a iniciar la comunicación I2C. No se preocupen, sí se oye complicado y todo, pero realmente es poner un bit de un registro en el microcontrolador. Después tenemos la condición de paro. En esta condición de paro, el bus del I2C es liberado, es decir, se va a quedar en alto todo el tiempo, porque recuerden que tiene la resistencia de pull-up. Entonces, de esta manera, cuando yo hago una condición de paro, entonces libero el bus I2C, ¿sale? De todo, ¿no? Y todos se van a alto. Para que esta condición se dé, entonces yo, mientras que estoy mientras que el reloj está en alto, yo mando también SDA a alto. ¿Sale? Entonces, así se hace la condición de paro. No se preocupen de nuevo, hay un bit de un registro que hace esto, ¿no? Colocándola en 1, hago la condición de paro. Restart condition es básicamente hacer un inicio de comunicación y luego un paro de comunicación. Perdón, un paro de comunicación y luego un reinicio. Si se fijan, aquí está. Reinicializa el bus I2C y es usado cuando un start no sigue de un stop. ¿Vale? Ahorita creo que hay un ejemplo más adelante, pero vean que aquí hace una condición de paro, porque mientras que el reloj está en 1, la línea SDA cambia a 1, pero después hace una condición de inicio, porque el reloj está a 1 y la señal SDA se va a 0. Entonces básicamente lo que hace la condición de reinicio es parar una comunicación y luego iniciarla de nuevo, pero lo hace muy rápido. Y tiene sus aplicaciones. Yo casi no lo uso, pero bueno, aquí nos comenta. Siguiente. Es una condición de reinicio. Una condición de reinicio indica que un dispositivo deberá de transmitir más datos, pero no desea liberar a la línea. Esto es hecho cuando un inicio, un start, debe de ser mandado, pero un stop no ha ocurrido. También es una forma conveniente de mandar datos. No, también es una forma conveniente de enviar un paro seguido de un inicio. Y esto previene que otros dispositivos sujeten el bus. Esto se utiliza más que nada cuando tú tienes multimaestros. El I2C sí permite un multimaestro. Y entonces los dos quieren escribir al mismo tiempo. Pues esta condición de reinicio no libera el bus. ¿Sale? Lo hace tan rápido que no le da chance al otro elemento de comunicarse. ¿Sale? Si tú estás hablando con un dispositivo como por ejemplo una memoria serial EPROM, tú puedes no querer que seas interrumpido cuando las transmisiones están enviándose, ¿no? Imagínense que ustedes están leyendo una memoria EPROM por este bus, pero tienen otro elemento por aquí, ¿vale? Y él también quiere usar el bus, pues no te conviene, entonces lo mejor es estar enviando condiciones de reinicio para no liberar el bus. Y bueno. Y es lo que les comentaba, aquí dice lo que les comentaba, ¿no? La señal usada para hacer un reinicio puede ser vista como nada más que una condición de paro, seguida rápidamente de una condición de inicio. Los microcontroladores PIC pues también manejan esto, y tú simplemente tienes que hacer un pedimento será la palabra correcta. Bueno, solamente tienes que pedir una condición de reinicio, o sea, enviada, y después esperar a que sea completa. Esto está muy sencillo. Esta es la condición de reinicio, lo que les explicaba, que se puede ser vista como un paro seguido de un inicio muy rápido, ¿sale? Entonces vamos a ver qué pasa después. Y por último, bueno, los últimos es los datos. Los datos. En este caso se envían siempre 8 bits de datos en el bus. Creo que hay otra forma de enviar 10, pero no lo he manejado yo, la verdad. Entonces yo siempre manejo 8 bits de datos. Y los datos son válidos cuando SSL es alto, ¿no? Aquí se ve. Yo quiero un dato, pues simplemente
en cuando el reloj hay un flanco de subida, en ese momento se lee el dato, ¿no?, del SDA, sea 0 o 1. Entonces, ese es el otro bloque. Aquí es importante mencionar algo. Siempre se envía el bit más significativo primero, most significant bit, y al último se envía pues el less significant bit, ¿no? Siempre es así. Primero el más significativo y por último el menos significativo. Y aquí está, por ejemplo, una lectura. Bueno, un dato válido, ¿no? El dato debe estar aquí, mantenerse, mientras que haya un flanco de subida. ¿Sale? Ya ese es, por ejemplo, este sería el caso de un 1 y este sería el caso de un 0. Va a leer lo que esté en el flanco de subida. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos con esta condición que es la que cuesta un poquito más de trabajo de entender. El acknowledge. Y esta la manda el que está recibiendo los datos, ¿sale? Entonces es la única forma de verificar que se envió la información. Entonces, la condición de acknowledge reconoce que un dato ha sido transferido, ¿vale? Y el acknowledge manda el recipiente, no, el receptor, perdón, manda a la línea SDA abajo. Entonces de esta forma sabemos que hay un acknowledge. Cuando la línea SDA la manda abajo, pero hay una condición importante. Ese bajo ocurre en el noveno ciclo de reloj. Siempre en el noveno ciclo de reloj. ¿Sale? Y tenemos esta que es una NAC condition. Si en el noveno ciclo de reloj yo veo un alto en SDA, pues significa que hay un error, que el dispositivo esclavo no está viendo o no está recibiendo los datos de forma correcta. ¿Vale? Se le llama una condición de not acknowledge o no reconocimiento. Recuerden, siempre es en el noveno bit, ¿sale? Entonces vamos a ver qué pasa. Aquí. Perdón, en el noveno flanco de subida. Entonces, ¿cómo hacemos una...? Este es un ejemplo muy claro para una memoria EPROM, pero se aplica para casi todo, ¿no? Yo empiezo la comunicación con un bit de inicio, o una condición, más bien dicho, una condición de inicio. Después puedo enviar datos. Típicamente estos datos, lo primero es la dirección a la que quieres enviarle. Cada esclavo, eso sí, ahorita se los explico. Cada esclavo, de hecho, tiene una dirección asociada. Dirección. ¿Sale? Entonces, lo primero que se envía, típicamente es la condición de inicio, luego la dirección. El esclavo me va a decir, ¿sabes qué? Pues sí lo reconocí usando un acknowledge. Después yo puedo enviar ahora sí datos. Esto vuelve a recordarles que es para una EPROM, por eso aquí dice la dirección. Yo aquí tendríamos que mandarle primero qué quiero hacer con la memoria, después a qué dirección quiero acceder de la memoria y por último qué dato voy a recibir de la memoria. ¿Sí estamos de acuerdo? Esto está muy hecho para ese ejemplo. Quiero que lo borren de su cabeza un poquito y vean, ¿no? La condición de inicio, yo después escribo datos, típicamente es la dirección del esclavo. El esclavo me va a dar un acknowledge, yo vuelvo a recibir datos, el esclavo me da otro acknowledge. Vamos a poder volver a escribir otro dato, el esclavo me va a dar otro acknowledge y yo libero la línea cuando mando una condición de paro. Pero si yo quisiera enviar más datos aquí, a lo mejor yo en vez de la condición de paro envío una condición de reinicio, que creo que es lo que viene más adelante. Aquí está. ¿Sale? Esto es lo que veía, ¿no? Entonces inicio, envío datos, me envían el acknowledge, envío datos, me envían el acknowledge. Aquí reinicio porque voy a cambiar ahora de
interrumpir la comunicación, no sé si se fijaron. Si no se fijaron, lo típico es que seguirían los datos, ¿sí lo ven? Pero no, pues vamos a decir que me equivoqué y digo, no, ya no quiero enviar datos, sino que quiero volver a mandarle la dirección, o ya quiero escribirle a otro esclavo. Pues a lo mejor lo puedo hacer con un restart. Yo casi no uso el restart, pero bueno, tiene sus ventajas, ¿no? Con un reinicio. Y ahora sí vuelvo a mandar datos, acknowledge, datos, y por último el NAC. El NAC acknowledge, el not acknowledge, ¿sale? Y por último el bit de paro, o la condición más bien dicho de paro. Y bueno, es para ver por qué se envía un NAC, tendríamos que leer cómo funciona la memoria, y aquí lo dice, ¿no? Nosotros necesitamos que transferir 4 bytes de información. De la transferencia usará el control in byte para cargar una dirección en la memoria EPROM. Esta mandará datos a la memoria EPROM, lo cual es por qué usamos el control in byte, ¿vale? Una vez que la dirección es cargada, nosotros queremos recibir datos, así que tenemos que enviar una control out. Esto es cómo funciona esa memoria, quiero que lo vean bien. Entonces nosotros tenemos que enviar un byte de control out, es decir, de que vamos a leer, para indicar a la memoria EPROM que queremos leer de ella. La memoria EPROM ahora nos mandará un acknowledge. Esto es cuando se enviaron los datos son requeridos. Cuando nosotros terminamos de recibir los datos, nosotros mandamos un NAC para decirle a la EPROM que ya no queremos más datos, ¿vale? Este es un ejemplo diferente a lo que les dije, ¿no? Si yo recibiera un NAC del esclavo, estamos cayendo en el error. Pero yo, para decirle al esclavo que ya no lo quiero usar, yo le tengo que mandar, el maestro le tiene que mandar la condición de NAC. Esto se oye bien complicado, ¿no? Pero realmente ya el microcontrolador lo hace, ¿vale? Él lo hace de manera automática. Si nosotros enviáramos un acknowledge en este punto, nosotros podríamos tener los siguientes bytes de datos de la EPROM, pero como solamente queremos leer un byte, nosotros mandamos un NAC, ¿sale? Esto es especificado en la memoria EPROM, ¿sale? Entonces sí tenemos que ver a qué le vamos a escribir para saber cómo funciona, ¿vale? Como se puede ver, cada byte es respondido con un acknowledge o un not acknowledge. Si el microcontrolador PIC, el dispositivo del microcontrolador PIC manda un byte, la EPROM responde con un acknowledge o con un not acknowledge. Si la EPROM manda un byte, entonces el microcontrolador debe de responder con un acknowledge o un not acknowledge. Cuando la transferencia es finalizada, un bit de paro deberá ser enviado al dispositivo. Entonces sí, aquí sí dependerá mucho de lo que vamos a enviar del dispositivo con el que estemos comunicando. Yo en mi caso casi siempre lo he hecho de pick a pick, por lo tanto yo casi siempre mando acknowledge, ¿sale? Bueno, no casi siempre mando acknowledge. El NAC casi no lo utilizo, ¿no? Entonces yo por eso les digo que para mí es como si fuera un error. También se debe de notar que una condición de reinicio fue usada antes de enviar el byte de control out. Esto se envía debido a que la hoja de datos de la EPROM indica que es necesario, pero esto es necesario debido a que el dispositivo debe recibir un bit de inicio antes de que él entienda que el siguiente bit es un bit de control. Y por lo tanto esto es parte de la decodificación interna de la EPROM, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí está. Entonces, aquí una pregunta que se hacen ellos es: ¿cuándo hay que usar una condición de reinicio en vez de una condición de inicio? Y bueno, pues aquí se la trata de responder. Una condición de inicio puede solamente usarse cuando el bus está ocupado.
Y una condición de paro causará que tengamos un bus desocupado. Pero a ver, no, a ver. Una condición de inicio puede ser solamente usado cuando el bus está ocupado. Una condición de paro causará un bus ocupado. Aquí ya me confundí si idle es ocupado o desocupado. ¿Qué tal estoy traduciendo mal? Ah, sí, idle es desocupado, miren. Yo pensaba que era ocupado. Con razón. Una condición de inicio solamente puede ser usada cuando un bus está desocupado. Una condición de stop causa un bus desocupado. Pero si yo quiero en la mitad de una transmisión una condición de reinicio, pues en ese momento la mando, ¿no? Como en este ejemplo de la memoria, ¿no? Él solamente sabe que le está llegando un byte de control, porque ocupa un inicio. Entonces por eso envía el reinicio. ¿Sale? Entonces, bueno, pues ahí está el cómo usarlo, ¿no? Entonces, bueno, esto es por cómo funciona la memoria EPROM. Viene otra parte interesante, ahora cómo leer de una memoria EPROM. Pero bueno, aquí en este caso no es tan interesante, ¿no? Porque este es un ejemplo para la memoria. Y esto es algo que quiero explicar mejor en el siguiente. Entonces les voy a explicar. No, bueno, no, hasta aquí estamos bien. Breve resumen entonces, para no hacernos bolas. Porque sí, les digo que sí está un poquito complejo este protocolo. Entonces el I2C es un protocolo síncrono que solamente tiene dos líneas que se llaman SDA y SCL. SDA lleva los datos, SCL tiene el reloj. ¿Sale? Para comunicarme yo entre dos dispositivos, sea un maestro y un esclavo, pues yo ocupo dos líneas. Y además voy a ocupar una resistencia de pull-up. Más que ahí se me fue. ¿Vale? Conectadas al BCC del dispositivo, ¿no? ¿Ok? ¿Para qué? Pues porque recordemos que estos tienen son de colector abierto, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ahora, también tenemos que entender que tenemos condiciones para iniciar, ¿no? Una condición de inicio, una condición de paro, una condición de reinicio, un dato de 8 bits. Esta es una D. Y por último, un acknowledge. Este acknowledge es el complicado, ¿no? Y básicamente nos dice si se recibió el dato. Recibió. Lo había puesto con V. Recibió el dato. ¿Ok? Entonces, estas condiciones tenemos que aprenderlas a hacer en el microcontrolador. Y para eso solamente se ocupan 4 registros. ¿Vale? Entonces, esto sería como así un breve resumen, ¿no? Ya que las señales físicas, como se ven, pues ahí ya lo vieron en el PDF, ¿no? Aquí está. Y lo que vamos a hacer en la siguiente ocasión, en el siguiente video, pues vamos a implementar un código para hacer esto. Ya les voy a explicar ahí paso a paso los registros y cómo se tiene que configurar. ¿De acuerdo? Pues esto sería todo por este video, porque si no sale muy largo. Y bueno, gracias.